La serie se enmarca en un contexto histórico que va desde 1999, el 13 de agosto de 1999, cuando asesinan a Jaime Garzón, hasta el año 2009, cuando estallan el escándalo de las chuzadas, del espionaje y de la guerra sucia adelantada por el DAS. Es interesante, digamos, porque la historia de los personajes se desarrolla en Bogotá. O sea, Bogotá es como el teatro de la escenografía de teatro de nuestra serie. Pero además porque es el espacio, digamos, en el que el contexto real, el contexto documental sucede. ¿A qué me refiero? Los abogados con los que hemos construido y las historias de los abogados con los que hemos construido la serie son de Bogotá y trabajan en Bogotá y conviven y hacen su cotidianidad en Bogotá. Bogotá igual es atravesada por todo, o sea, Bogotá confluye finalmente o repercute todo lo que pasa finalmente en el país, en la periferia, ¿sí? Todo finalmente termina en Bogotá. Soy Elías Carreño, de la Fundación de Abogados. Somos los representantes legales de los familiares de la víctima. No puedo dejar pasar a nadie, doctor. Me da pena con usted. Están dados todos los elementos para una serie de thriller, para un trabajo dramatúrgico en el que las sombras y los enemigos están acechando todo el tiempo, y eso fue lo que quisimos hacer con Sabogal. Resaltar ese trabajo valiente que hacen muchos de estos abogados frente al mal, frente a unas fuerzas que no se ven. Toma prestados muchos elementos del thriller judicial, del thriller policíaco. Contrariamente al thriller policíaco, los casos no se resuelven, porque en la vida real no se resuelven. Ven acá, Elías. Hombre, Frank, necesito decirte algo urgente. Elías, espérate. Me estoy yendo del país. Me voy mañana mismo. Y tu amigo Sabogal debería hacer la misma vaina, ¿viste? Mira. Esta es una lista que encontraron en el computador de Jorge 40. Mi nombre, el de él y el de muchas personas aparecen ahí. Es una lista de gente asesinada y por asesinar. Pero para nosotros era importante que las presiones y que las fuerzas oscuras que amenazan a Sabogal y que lo van acorralando no pudieran ser identificadas. No están personalizadas en un personaje que es el malo de la serie, sino que muchos malos, muchos personajes tenebrosos pertenecen a una nebulosa del crimen de la que no conocemos todos los rostros ni todas las cabezas hasta el día de hoy. Entre el 24 y 27 de febrero de 1997 se llevó a cabo la operación militar llamada Operación Génesis, de manera simultánea la incursión paramilitar en las comunidades afrodescendientes en la cuenca del río Cacarica en el departamento del Chocó. La animación 3D también tiene la ventaja de que la cámara no existe, y como no existe yo puedo hacer con la cámara lo que sea. Entonces obviamente hacer un sobrevuelo sobre la ciudad pues es muy costoso y difícil incluso hacerlo. Entonces el 3D nos permitía ser absolutamente libres con esos movimientos, o sea, poner a mover la cámara por cualquier espacio, realmente era sencillo. Queríamos mostrarla de alguna manera melancólica, o sea, azul, lluviosa, sí, como suele ser Bogotá, de alguna manera. Valga la redundancia, también estilizándola un poquito, ¿sí? Para que también fuera interesante, porque claro, todos los que vivimos en Bogotá pues no queremos volver a ver a Bogotá tal cual es, pues porque de alguna manera también la padecemos. Entonces era darle un vueltico a la hoja para ver a Bogotá igual de manera diferente. ¿Todo bien con Marcela? Consejo de amigo. No descuide a su mujer por culpa del trabajo.
no voy a tratar de convencerlo de nada, Carreño. Lo que yo veo es que él no es el hombre que ustedes están buscando. ¿Qué fue entonces lo que encontró? Es un cable del embajador americano al Departamento de Estado en Washington 3 días después del crimen. Entonces situar la serie en Bogotá era importante para eso. Pero una cosa interesante y era contrastar esa visión superurbana de lo que es la ciudad realmente con lo que pasa fuera de la ciudad, con lo que pasa realmente en el campo, que es donde están realmente las historias que alimentan este trabajo de los abogados en Bogotá. Marcela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pues no te puedo negar que ha sido difícil. Hay traumas severos, especialmente en las mujeres y en los niños, pero bueno, ahí vamos, poquito a poco. Este proyecto es el resultado también de un trabajo de muchos años de colaboración con Sergio. Nosotros nos conocimos en la Escuela de Cine de la Nacional y llevamos 20 años prácticamente trabajando juntos, recorriendo el país, conociéndolo, contando sus historias desde el documental. Llegó un momento en el que Sergio se cansó de estar detrás de la cámara y pasó a la animación, y a partir de ahí empieza también para mí una reflexión de cómo contar la historia del país de otra manera. ¿Preocupado? Cuando eso salga al aire, hay que cuidarse, Fercho. Nosotros considerábamos que no solamente debía asumirse como un caso de un homicidio, a pesar de que era un homicidio agravado, que implicaba una pena bastante alta, que además pues se reconocía que eran cometidos en un concierto criminal entre miembros del ejército y personas civiles. En eso estábamos completamente de acuerdo con la Fiscalía. Consideramos que era muy importante que se demuestre que esto fue una práctica sistemática y generalizada. Es decir, que el caso de mi hijo no fue el único caso en este país y que así tiene que ser conocido en contexto y así tiene que ser juzgado. Nosotros creemos que la Fiscalía hizo un buen trabajo en ese sentido, que logró establecer que el caso de Fray Leonardo y todos los jóvenes de Soacha se cometieron en un contexto en el que muchos jóvenes y campesinos murieron. O sea, de hecho, y es horrible uno escucharlo a través de testigos y de pruebas documentales en procesos como esto, la razón por la cual se empezaron a llevar gente de otros lados del país es porque el ejército ya estaba desacreditado en esta zona del Catatumbo, de Ocaña, en esta región, por llevarse campesinos, pasarlos como muertos en combate. Ya había habido una marcha, ya había habido una audiencia, ya había habido consejos de seguridad, ya la Defensoría había reportado todas las quejas constantes de los campesinos del sector diciendo cómo es posible que el ejército, que está supuestamente o constitucionalmente está aquí para proteger nuestra vida, termina matando a nuestros campesinos y presentándolos como bajas en combate. Entonces deciden, para evitar mayores suspicacias y mayores levantamientos e inconformidades del sector campesino en la región, traerse gente que nadie conociera. Y llegó el punto del número de víctimas que los cuerpos en medicina legal no cabían, ¿sí? Que empezaban a descomponerse ahí porque las neveras no eran suficientes para almacenar tantos cuerpos, que les tocó alquilar incluso un cementerio adicional porque ya no tenían dónde enterrar tantas supuestas bajas en combate reportadas por el Ejército Nacional.
eso era precisamente lo que nosotros queríamos mostrar. No es este caso, no es solamente esta víctima, fueron muchas más víctimas y por eso, como está así tan bien documentado en este proceso, solicitamos a la Judicatura que lo declarara como un crimen de lesa humanidad. En primera instancia el fallo se profiere contra 6 militares. El de mayor jerarquía es un mayor del ejército, Marco Wilson Quijano Mariño, era el comandante de un pelotón del batallón energético y vial que operaba en la zona. Y las personas que cometieron ya de manera directa la ejecución extrajudicial, el homicidio como tal. Las 6 personas fueron condenadas apenas que oscilan entre los 53 y los 55 años. Los delitos son concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y uno de ellos además por falsedad ideológica en documento público, es decir, por todas las cuestiones ajenas a la realidad que se consignaron en todos los informes que se reportaron como la versión oficial. O sea, estas 6 personas, en nuestro criterio, pues son las de menor jerarquía, ¿no? Y esa era una de las cosas que tanto conversábamos y hemos conversado con las víctimas de crímenes letales. Pues vamos apenas y llevamos tanto tiempo de este proceso de ardua tarea y lucha porque se han condenado, pero hasta ahora vamos al primer escalón. El fallo nos abre la oportunidad y nos da la posibilidad a nosotros de dar una pelea adicional y es mostrar, listo, si fueron hechos sistemáticos, generalizados, que además se cometieron desde aparatos organizados de poder, pues esos aparatos organizados de poder no solamente estaban constituidos por estos 6 militares, sino que adicionalmente existió toda una institucionalidad usada, ¿sí? En función de una criminalidad macro que se cometió no solamente en esta zona del país, sino en toda Colombia. Entonces, nosotros lo que queremos es precisamente llamar la atención de las autoridades judiciales y que no se queden en el juzgamiento del eslabón más bajo de esa pirámide, porque el ejército es una institución altamente jerarquizada, pero que no solamente tiene mandos militares, sino también autoridades civiles que direccionaron y trazaron políticas muy claras que se sabe estadísticamente, se sabe por las denuncias múltiples que hubo no solamente de organizaciones de derechos humanos, sino incluso de sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales, que hubo una relación directa entre la Directiva Ministerial 029 del año 2005 con el aumento desmedido de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Una directiva ministerial que pagaba recompensas, que autorizaba el pago de recompensas por el supuesto abatimiento en combate, no solamente de comandantes de la insurgencia o de bandas criminales o de grupos paramilitares, etcétera, sino también de combatientes rasos, ¿sí? Y ahí una gran masa de personas, de campesinos y de indigentes, de recicladores, de personas con retardo mental, de personas humildes de este país, que supuestamente fueron presentados como esos insurgentes a quienes se les cogió delinquiendo, que respondieron al ejército con fuego, que el ejército se defendió y que ahí fue donde se produjo la baja. O sea, esos fueron los libretos usados para ello. Y creemos realmente que hace falta un análisis mucho más profundo, un estudio mucho más fuerte, un programa metodológico más pulido, porque no es tan fácil, no es igual demostrar la responsabilidad individual del que jaló el gatillo, del que estuvo ahí y reportó gasto de munición, y el que reportó y presentó un informe escrito de la presunta baja en combate, que frente a aquellos que trazaron las políticas, aquellos que, conociendo las denuncias que se estaban presentando a lo largo y ancho del país, no tomaron las medidas para que estas prácticas cesaran, sino que por el contrario continuaban ejecutándose en varias unidades militares. Esto, que es lo que se requiere de una investigación mucho más profunda, más seria, no ha sido precisamente la práctica habitual de la Fiscalía.